Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos arrancando un espacio que nos llena de orgullo y de emoción que se llama Biblioteca IP. Les damos la bienvenida, estamos en vivo en este primer programa en el cual vamos a hablar de libros. Y vamos a hablar de libros desde el amor a los libros. Desde eso que no pasa por una visión necesariamente académica, erudita, sino por el placer y el beneficio de la lectura. De eso vamos a hablar con autores y autoras que nos van a acompañar en el programa cada semana. Hoy ya está sentado en nuestro living Martín Coan para hablar de un libro, yo diría, fundamental de nuestro tiempo, que es Confesión, un libro que terminás entre lágrimas. Y va a también estar en un ratito nada más María Oneto, una gran actriz argentina, para una sección en la cual grandes lectores recomiendan grandes libros. Pero me parecía interesante empezar Biblioteca IP desde el lugar que nos une a todos, que es el amor a los libros. Y recordábamos una canción de María Elena Walsh, una prócer de las letras argentinas, entre otras cosas, que decía había una vez y había una vez. Y ese había una vez, creo que a vos también que estás viendo el programa te va a retrotraer a ese momento de la infancia en el cual se abrían las puertas de la imaginación, del juego, de esa posibilidad infinita que da la ficción, ¿no? Acá estamos viendo el libro que voy a citar en segundos nada más y que da cuenta de una María Elena Walsh que habla, como tantos, del beneficio inicial de la lectura. Esa posibilidad eterna, ¿no? De infinita al mismo tiempo, desde los castillos hasta las historias argentinas. Y este libro, que se llama Viajes y Homenajes, es un libro que reúne artículos célebres de María Elena, donde está, por ejemplo, País Jardín de Infantes, ¿no? Nada menos, algo que para muchos sigue siendo un texto de referencia y por qué no. Y hay uno del año 80 en el cual María Elena Walsh habla de la necesidad de que los niños y las niñas lean y que es algo que está en baja. Lo dice en el año 80, ¿no? Y en este caso quería leer algunas cosas. Se llama Infancia y Bibliofobia, ¿eh? Y les voy a leer porque me parece que es lindo leernos y en voz alta. El niño lector, lamento decirlo, no puede surgir sino de una casa donde haya libros y se usen. No importa qué libros, recetarios, novelones, tratados, enciclopedias, pero libros. Y que los mayores los devoren, manoseen, presten y comenten. Dice más adelante, los adultos dicen también que no tienen tiempo para leer. Eso sí, lo dicen con tono culposo y hacen bien porque el doble mensaje es claro y canallesco. Los que tenemos tiempo para leer somos vagos, ociosos y mal entretenidos como Juan Moreira, dice María Elena. La lectura no da plata, no da prestigio, no es canjeable, no sirve para nada, es una manera de vivir. Y los que de esa manera vivimos querríamos inculcarla en el niño y contagiarla al próximo como buenos viciosos. Nada quisimos ganar con la lectura, sino seguir leyendo. Solo aspiramos a no morir antes de llegar al final de Los Miserables. Por ese hábito perdimos trenes, empleos, novios, concursos, estatus, ascensos y días de sol. Me parecía que era hermoso esta posibilidad de que, no desde la erudición, desde las grandes bibliotecas, desde una cosa a veces sectaria, podamos hablar del amor a la literatura. Ese es el punto de vista para Biblioteca IP. No es el punto de vista que nos convierte en 4 personas hablando de un tema de 4, sino del bien que nos hizo y nos hace y nos puede hacer la literatura en un tiempo de pantallas. Ahí está el desafío que les vamos a compartir todas las semanas con la gratitud de poder hacerlo en la pantalla de IP. Un canal que se permite hablar de otras cosas desde otro lugar y lo celebramos. La revelación, en todo caso, no es la revelación, como decíamos, de algo que yo sé y le indico al lector o le señalo al lector, porque es un tipo de, una posición de enunciación que me parece petulante como lugar de enunciación y peyorativa en la expectativa del lugar de la lectura. No es que yo sé algo, entonces se lo voy a trasladar al que no lo sabe. No son esas las posiciones. Tu pregunta es la pregunta del lector. Exactamente, y es una pregunta también para mí. Y es una indagación que tiene que ver con lo que vos planteabas. Podríamos ponerlo en estos términos. Y como dijiste vos mismo antes, es una indagación que nunca se cierra, que nunca va a tener una última respuesta, que es: eso que parecía imposible que pasara, pasó. ¿Cómo fue que pasó? Claro. Eso que parecía inadmisible fue de algún modo admitido. ¿Cómo fue que eso pasó? Lo que parecía inconcebible no solo fue concebido, sino que fue ejecutado y admitido e integrado a las vidas. La pregunta es, ¿cómo pudo pasar eso?
pero no con la enunciación del reproche, otra vez, no levantando el dedo y buscando, sino tratando, digamos, buscando responsables, sino tratando de entender. Incluso, por eso yo subrayaba, digamos, Videla es la figura que activa y convoca todo esto. Exacto. La novela es sobre Videla y no es sobre Videla. Exacto. Es sobre estas miradas y sobre el atentado y sobre lo que puede ser un eco de esas miradas. Las miradas de esta niña adolescente del comienzo, que mira y se fascina sin saber muy bien por qué, y las resonancias que eso pueda tener años después en esa mujer que ya es una vieja, pero sobre todo tratar de entender cómo los hechos más aberrantes y una perfecta normalidad pueden no solo coexistir, sino un poco imbricarse. Sí. Pilar Calveiro plantea algo muy extraordinario en un gran ensayo, Poder y Desaparición, sobre los centros clandestinos de detención, otra vez tratando de entender. Y en algún momento pregunta cuáles son las condiciones las condiciones sociales de posibilidad para que en esa misma sociedad existan centros clandestinos de detención. Claro. Y eso es tratar de entender cómo es que eso coexiste, cómo es que la vida de todos los días y el horror coexistieron, y tratar de no darle, precisamente, no darle una carga moral a la interrogación, sino, digamos eso, tratar de entender, y en términos de la develación, de lo que supone una develación, un juego que no sea, diríamos, mecánicamente o unidireccionalmente, lo que no se sabe se devela o se revela y ahora se sabe, sino ese juego oscuro, complejo, de lo que al mismo tiempo se sabe y no se sabe. Claro. Porque me parece que eso puede ser también una manera de acercarse e indagar. En un punto yo diría las condiciones en que se activó y transcurrió el terrorismo de Estado, que supuso al mismo tiempo la clandestinidad y la mostración. La clandestinidad porque la represión fue clandestina y fue ilegal, y ocultó sus procedimientos. Al mismo tiempo, para tener la eficacia de la imposición del terror, había que mostrar, había que dar a ver, había que permitir que se supiera. Se jugó algo ahí complejo, merecedor de una indagación inacabable, que es como lo que se sabía y lo que no se sabía se producían mutuamente. Claro. Tendemos a pensar, porque en principio lo más esperable, que no saber es una condición dada y el saber es lo que adquirimos. No sabemos por definición, si nos interesamos, sabemos. La idea de que se produzca el no saber, producir el no saber, que el no saber puede ser un punto de llegada, que en vez de ir de lo que no sabemos a lo que sabemos pueda existir esto, algo que ya sabemos y tenemos que dejar de saber para vivir, para aceptar, para desentendernos, para fabricarnos una pretensión de inocencia, no lo sé, posibilidades eventuales, pero la idea de que se produzca un no saber, que alguien que ya sabe llegue a no saber lo que al mismo tiempo ya sabe. Claro. Ese entramado es sumamente complejo. Uno dice Videla y para mí se activa alrededor de eso un mundo de variables que van orbitando alrededor de esa figura quieta. Exacto. Que tiene algo de finge a interrogar, finge siniestra, claro, a interrogar. Y es alguien que comprende mucho, ¿viste? Que es algo también de lo que decía Martín, que me uno. La idea de dar sentido. Yo siento que lo poético, o la mirada poética, y anhelo que todas las personas... Se dice que la poesía está algo que está fuera del mercado, que no vende, etcétera, pero me parece que es momento, no sé si de que venda, pero que empecemos a leer más poesía, porque nos va a alimentar de una manera que por lo menos a mí, que soy alguien lector, me fue inédita, ¿no? Te quiero dar una frase que seguro conoces, pero para el público, que si no me equivoco, alguien me podrá corregir, es de Nicanor Parra, que es: la poesía no se vende porque no se vende. Claro, exacto. En el sentido mercantilizado. Exacto. Y me parece que es hermoso. Y María, y trajiste además a alguien que ha conjugado y estudiado y profundizado en las corrientes de nuestra literatura como pocos, en su lado de autor, que es Ricardo Piglia, ¿no? Piglia. Hoy leía, cuando muere Piglia murió muy joven, murió en el 2017, se escribieron muchas notas, y una periodista, Susana Cela, escribió una que se llamaba Alguien con quien hablar, para hablar de Piglia. Y yo siento que sí, que Piglia es alguien con quien hablar, me hubiera encantado ser su amiga, digamos.
Y bueno, Nombre Falso es un libro de relatos de él. Él, digamos, tiene una antología, pero después escribió novelas. Sí. Invito a que te quedes a escuchar Dale. a una poeta que les voy a presentar muy joven, tiene unos 41 años más o menos, es estadounidense, y les voy a leer un poema muy breve que les puede llegar a todos, y que se llama Amor. Está en un libro que tradujo un argentino, se llama 50 estados, el libro, habla de la poesía estadounidense, Ezequiel Seidenberg es quien lo editó, quien lo tradujo, y el poema se llama Amor, y los invito a que piensen en esta imagen, y el poema dice así, y con esto cerramos y agradecemos infinitamente este espacio. Íbamos en tu auto, de noche por la ruta, que iluminaba apenas la aparición errática de unos postes de luz. Vos manejabas. Yo, que no tengo registro, sentada al lado tuyo, pensaba que tal vez el amor sea esto. Atravesar la noche en el auto de otro, sin otra compañía y sin saber manejar. Este poema se llama Amor, hermoso poema, y es un poema que integra esta obra de poetas fantásticas, poetas mujeres en muchos casos, y la verdad que quería compartirlo para empezar a recorrer la posibilidad de la poesía. De Sara Dayano, 41 años, estadounidense. La semana que viene volvemos a darnos esta emoción y este gusto que se llama Biblioteca IP. Gracias a todos.